Buenas tardes, profesora. Dejo a continuación mi trabajo recuperatorio en el presente foro. El caso citado para poder leer se trataba sobre un día de clases en donde puedo mencionar que la planificación es un plan general, científicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Es un instrumento que articula la teoría y la práctica, organizando el trabajo áulico e institucional, otorga racionalidad a la práctica docente y evita tanteos inútiles, permite que el docente vaya con mayor seguridad a la hora de dar la clase y que no improvise en ese momento qué contenidos o qué actividad dar a los alumnos, sino que es algo que ya lo planificó con anterioridad, es algo que lo pensó. Orienta la evaluación y reajuste permanente de la enseñanza, nos permite diseñar una clase, es la actividad previa que realiza el docente y considera determinados tiempos, grupos y recursos que van a ir modificando nuestra planificación. Todo esto en la planificación se tiene que tener en cuenta que es flexible, es decir, que va a haber cosas que van a hacer que nuestra planificación en el transcurso vaya modificándose, ¿no? Cuando hablamos de los componentes de la planificación, podemos mencionar los objetivos, los contenidos, las estrategias, los recursos, el tiempo, la evaluación. En el caso citado, si bien es cierto, no están escritos explícitamente los objetivos, pero al leer el caso puedo percatarme de que la docente, ¿verdad? Puedo darme cuenta que el objetivo era que los alumnos sean capaces de identificar el actuar correcto e incorrecto de las personas. Seguramente en su carpeta didáctica o en la planificación semanal o anual lo ha explicado, pero en este caso que hemos podido leer no está explícitamente el objetivo de esta docente. Si bien al leer el caso uno se puede dar cuenta a dónde quiere llegar y cuál es el objetivo que plantea con esa actividad. En cuanto a los contenidos, tampoco están escritos, pero puedo percatar que trata de trabajar los valores, las actitudes correctas e incorrectas de las personas. Al ser la profesora de Educación Ética y Ciudadana, intenta inculcar valores. En cuanto a las estrategias usadas, usa un PowerPoint y la formación de los grupos de trabajo. Los recursos que emplea, podemos leer que son los bancos, los pupitres, el proyector, la computadora, las hojas, los periódicos, las lapiceras. El tiempo, acá quisiera detenerme porque una clase dura 40 minutos, o sea, un módulo, mejor dicho, dura 40 minutos. Y acá leyendo el caso citado, sumando los minutos da 60, o sea, una hora reloj. Entonces, acá estaríamos hablando de que está mal planteado el tema del tiempo, ¿no? Porque un módulo de hora cátedra dura 40 minutos y no 60, como lo plantea en el ejemplo. Siguiendo con la evaluación, la docente no plantea ninguna evaluación escrita, pero sí hace lo que nosotros conocemos como coevaluación, donde los propios alumnos van pasando su trabajo a los grupos y ellos mismos pueden evaluarse, ¿no? Un buen empleo, un buen método de la coevaluación, porque logra que entre ellos mismos puedan ver los errores, los aciertos, los desaciertos y poder corregirse de alguna manera. En cuanto a la gestión de la clase, la organización de las tareas de aprendizaje, la docente del ejemplo es nueva, no conoce al grupo de alumnos, pero ingresa al aula e intenta imponer un método de trabajo a sus alumnos, imponiendo que se organicen en grupos de trabajo de a 4, acomodando los bancos para tal fin. Organiza y planifica la tarea con el grupo, la participación en las tareas del aprendizaje planteadas, promover la interacción del trabajo y establecer un tiempo y un ritmo adecuado. La docente tiene y marca a sus alumnos un tiempo cronometrado para cada actividad pensada. Según mi apreciación, usa muy poco tiempo, otorga poco tiempo a los alumnos para el momento del debate, de la puesta en común, mejor dicho, dando un muy poco margen de escucha, ¿no? En comparación a la exposición que realiza con el Power. Graduar el tiempo y el ritmo de trabajo
de acuerdo a las posibilidades de los distintos alumnos, el tiempo de clase fue graduado por la docente, recordando que la misma era nueva y desconocía las posibilidades, las dificultades quizá que podían tener los alumnos, los obstáculos que podían presentar cada uno. Es decir, no plantea una actividad al ritmo de cada estudiante, plantea una actividad en general, ¿sí? Bueno, luego ya hablamos sobre la gestión de la clase y ahora podemos mencionar las características que presenta la clase escolar. Hablamos de la inmediatez, de la imprevisibilidad, de la publicidad, de la historicidad. Como sabemos, en toda clase los sucesos transcurren tan rápido que a veces no te dan muy poco margen para poder reflexionar antes de tomar una decisión o de actuar, ¿no? Y también tenemos el tema de la imprevisibilidad, donde ocurren distracciones frecuentes, cuando se ofrece una clase surgen imprevistos. Y cuando hablamos de la publicidad, esto tiene que ver con lo público, porque el docente al exponer está siendo escuchado y oído por un grupo de alumnos, y también lo que los alumnos están diciendo, esto está siendo escuchado por el público. Entonces, cuando hablamos de publicidad, tiene que ver con todo lo que transcurre en la clase, se encuentra en la vista y oído de todos. En el caso citado, se trabaja en grupos y se abre el debate y se comparte, y lo que la docente, vuelvo a decir, expone es escuchado por todos, tiene que ver con lo público. En cuanto a la historicidad, en el ejemplo mencionado, la docente planifica su clase para un día escolar. Todas las actividades planteadas de esta clase generan y auspician continuar, seguir trabajando, ¿verdad?, con actividades futuras. Bueno, vamos a ver, en cuanto al tipo de clase escolar, según el autor Sanjurjo, puedo mencionar que observo una clase tradicional, y esto lo observo cuando la docente, que es el poseedor del saber, expone de manera verbal el desarrollo de la clase en un PowerPoint para poder apoyarse en la clase mientras los alumnos escuchan atentamente. Usa este recurso, el PowerPoint. Además, también observo una clase grupal, que es cuando la docente ingresa al aula y solicita a los alumnos que se dispongan para trabajar en el trabajo grupal, acomodando los bancos para tal fin, ¿no? Entonces observo la tradicional y la grupal. Cuando hablamos que el docente toma decisiones según la organización, esto tiene que ver con los espacios y las tareas, cuando arman los pequeños grupos de trabajo, cuando hablamos del tiempo y la tarea, se observa que solo la planificación del ejemplo leído da un tiempo de aprendizaje, pero no leí que en el ejemplo citado hay un tiempo de recreación o de dispersión. Los grupos y tareas tienen que ver con este debate, el análisis, la reflexión y las dinámicas de grupo. Y los recursos y tareas hace referencia a la presentación del PowerPoint que usa la docente, la escritura de las ideas previas realizada por los alumnos en sus cuadernos, en su hoja, que luego son compartidos por el resto. Se lo van pasando para esta coevaluación que hablábamos recién. Bueno, y con esto, profesora, terminamos este trabajo. Acostado un poquitito. Bueno, espero que se pueda ver. Saludos, besos.